Buenos días, mi nombre es José Orián Castañeda López y hoy voy a presentar la sentencia SP 3969 del año 2022 con radicado 41799. La sentencia en cuestión es una sentencia de casación emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Específicamente se está revisando un recurso de casación interpuesto por el Procurador Judicial y el fiscal en contra de una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la cual había sido revocada con anterioridad en una condena en contra del procesado, absolviéndolo del delito del homicidio agravado. En los hechos jurídicamente relevantes se profirió una resolución de acusación contra dos individuos por un homicidio agravado, porte ilegal de armas y lesiones personales, considerando los autores materiales del crimen de un líder religioso. Se vinculó también a una organización armada como autores intelectuales del hecho. Se analizó también la responsabilidad penal de quienes ocupan posiciones de mando dentro de esa organización jerárquica. Para indicar brevemente las instancias que sucedió, en la primera instancia un juzgado especializado condenó a ciertos acusados por su responsabilidad en un homicidio, apoyándose en pruebas que indican a la implicación de individuos y a estructuras organizadas del crimen. En la segunda instancia, el Tribunal Superior revocó la condena dictada en la primera instancia y absolvió a los acusados, argumentando que no se había realizado una adecuada valoración de las pruebas, las cuales no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal. La casación, posteriormente se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema donde se cuestionó la absolución en la revisión de la Corte, que determinó que las pruebas sí demostraban la responsabilidad de los acusados como autores mediatos del homicidio, decidiendo revocar la absolución y restablecer la condena original. En las categorías temáticas me gustaría empezar por mencionar la autoría mediata, la cual es una categoría que se refiere a la responsabilidad de aquellos que sin realizar directamente el acto delictivo ordenan o determinan su ejecución a través de otros a través de otros. En la sentencia se abordó esta figura como una forma de imputar la participación delictual a líderes con un nivel jerárquico superior dentro de estructuras organizadas, destacando la necesidad de un vínculo intrasubjetivo entre el determinador y el ejecutador del delito. En la coautoría se discutió la idea de la coautoría por cadena de mando, donde la responsabilidad se extiende no solo a los autores materiales del hecho, sino que también a quienes están en una posición de autoridad y control sobre dichos actos. Esto se relaciona con la complejidad de estructuras criminales donde múltiples niveles jerárquicos participan en la comisión del delito. Continuando con las categorías temáticas, me gustaría mencionar el error de tipo, que se refiere a la falta de conocimiento o comprensión de los elementos de hecho que se configuran en el delito. En la sentencia, el error de tipo puede ser relevante en cuanto como se percibe la intención y el conocimiento de los acusados a realizar las acciones. Se analiza también si existió un malentendido en relación a a la ilicitud de las órdenes que se dieron en la estructura jerárquica. El causalismo, esa teoría se centra más en la relación de la causa y el efecto en la comisión de los delitos. En el contexto de esta sentencia se examina cómo las acciones de los líderes, aunque no sean directamente ejecutadas por ellos, influyen y causan la realización de los delitos por parte de sus subordinados. La implicación de los cabecillas se consideró bajo este concepto como causantes indirectos de las acciones delictivas cometidas por otras. En el finalismo podemos apreciar que desde la perspectiva el enfoque se centra en la intención del autor y el propósito de la acción delictiva. En la sentencia se discutió cómo la intención de los líderes al impartir órdenes se entrelaza con el resultado delictivo siendo siempre esencial para establecer su responsabilidad penal. Esto se puede relacionar como con el objetivo de las conductas de los acusados se alinea con la consumación de los delitos por parte de los ejecutores. La antijuricidad, esta categoría trata sobre la contraposición de las conductas al ordenamiento jurídico. Se abordó cómo las acciones de los líderes de estas estructuras organizadas son en efecto antijurídicas y cómo su conocimiento y dominio sobre las actividades criminales refuerzan esta característica. La discusión también incluye si estas acciones fueron perpetradas en el contexto de una organización criminal y cómo eso impacta a la calificación de la antijuricidad. Continuando con eso, hay la materia dogmática, la conducta. En el derecho penal, la conducta se refiere a la acción u omisión que puede constituir el delito. En la sentencia se discutió la conducta tanto de los autores materiales, quienes son los que ejecutan directamente los delitos,
como de los autores mediatos, los líderes que ordenan estas conductas. Se resalta la comprensión adecuada de la conducta, que es crucial para determinar responsabilidad penal en estructuras organizadas donde varios niveles de acción están involucrados. Continuando con la tipicidad, este concepto implica que la conducta de los acusados debe encajar en una descripción penal específica para ser considerada un delito. En la sentencia se analizó cómo las acciones tanto de los líderes como de los ejecutores se tipifican bajo las normas penales pertinentes. La tipicidad es fundamental para establecer que ha habido un delito, y en este caso se evaluó si las conductas se encajaban en los delitos imputados como homicidio, secuestro, entre otros. Para abordar más en la antijuricidad, me gustaría decir que la antijuricidad se refiere a la contrariedad de la conducta del ordenamiento jurídico. En el contexto de la sentencia se discutió cómo las órdenes de acciones de los líderes eran antijurídicas, dado que se encontraban dentro de un marco de criminalidad y afectaban bienes jurídicos protegidos. Se evaluó si existían justificaciones que pudieran excluir esa antijuridicidad, lo que fue importante para la valoración penal de las partes. Y finalmente, para la culpabilidad, ese elemento se refiere a la capacidad del autor para ser considerado responsable de un delito, considerando su intención y conocimiento sobre la ilicitud de su conducta en el caso analizado. Se abordó que la culpabilidad tanto de los ejecutores como de los cabecillas, analizando bien si tenían la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y actuaron con dolo o culpa. La culpabilidad es un requisito esencial para la imposición de una pena y fue objetivo de análisis para determinar la magnitud de la responsabilidad de los diferentes actores en la estructura criminal. En los autores, en la sentencia, se hace referencia mucho a las ideas de Roxin sobre la responsabilidad penal en los contextos donde existe una estructura organizacional delictiva. La Corte menciona conceptos como la autoría inmediata y la imputación de responsabilidad a los líderes o cabecillas de estas estructuras. Se enfatizó más que los delitos cometidos dentro de tales organizaciones son atribuibles no solo a los ejecutores, sino a los ejecutores directos, sino también a quienes tienen el control y la dirección de esas actividades delictivas. La Corte destaca que en esos contextos los líderes, que son los detonadores del verdadero poder de la decisión de esas organizaciones, suelen intentar eludir su responsabilidad y es fundamental reconocer el papel de la subordinación en la cadena de mando. Eso está en la línea de la doctrina de Roxin, que argumenta que las estructuras delictivas permiten atribuir la responsabilidad a los líderes por los actos cometidos bajo su mando, dada la relación de dominio y control que ejercen sobre los ejecutores. Finalmente, lo que resolvió la Corte fue, primero, casar el fallo emitido el 15 de marzo de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior en relación del proceso en la parte motiva por razones expuestas. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se declara vigente la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Descongestión de la ciudad de Cali, mediante el cual se impuso al procesado una pena de 300 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años y el pago de perjuicios morales equivalentes a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes como responsable del delito de homicidio agravado conforme a lo establecido en los artículos 103, 104, numeral 10 del Código Penal. Se negó además la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria. Y tercero, contra esta decisión no procede ningún recurso.